Reporte 100. El próximo 11 de marzo, los candidatos presidenciales, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez asistirán a un encuentro Compromiso Nacional por la Paz que organiza la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y le agradezco a Helio Masferrer Can, profesor e investigador emérito del ENA-INA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y experto en religiones, que esté con nosotros esta mañana. Helio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Saludos también al público tan interesante que te acompaña. Helio, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la Conferencia del Episcopado Mexicano y quiénes integran esta conferencia? Bueno, la conferencia es parte, podemos decir, es la cúpula jerárquica de la Iglesia Católica en México. Involucra a todos los obispos, podríamos decir territoriales, que hay en el país, y en paralelo existe también la Conferencia de Institutos Religiosos de México, que involucra a todos los superiores de órdenes y congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Son dos estructuras que tiene la Iglesia Católica. Sí, ¿esta conferencia hace política? Sí, o sea, eso desde siempre, ¿no? O sí. sea, la Constitución mexicana dice que México es un Estado laico porque siempre hubo tensión entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En distintos momentos históricos, incluso el Papa excomulgó a los constituyentes del 1857 de la Reforma, a los de 1917 de la Constitución de la Revolución. Tenemos la Guerra Cristera, ¿no es cierto?, en 1926-29, entonces siempre hubo tensiones. Más recientemente, en las elecciones intermedias del 2021, el Tribunal Federal Electoral sancionó o mandó sancionar a 2 cardenales y a 2 sacerdotes católicos de importancia. Sí. Entonces siempre la Iglesia Católica trata de opinar, hacerse sentir su opinión, etcétera, en los procesos políticos. Sí, ¿cómo es la relación con López Obrador de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Helio? Hay tensiones porque en general López Obrador no le dio la atención que le daba Peña Nieto o Calderón o Fox a los obispos, ¿no es cierto? O sea, había una oficina en la presidencia que le tomaba el teléfono y le hacía de los mandados, para decirlo amablemente, ¿no? Sí. Con López Obrador no hay ese tipo de relación, es una relación más institucional, y entonces los obispos están particularmente molestos porque estaban muy apapachados, para decirlo amablemente. Sí, este llamado que hace la Conferencia del Episcopado Mexicano, Helio, se da en el contexto en el que obispos del estado de Guerrero y sacerdotes del estado de Guerrero se sentaron con integrantes del crimen organizado para buscar la paz, y ciertamente la han alcanzado en algunas regiones del estado de Guerrero. En ese sentido se da este llamado. ¿Se prevé mayor intervención de la Iglesia en algunas otras regiones del país para pacificar territorios? Yo creo que la Iglesia le apunta al proceso electoral, ¿no? O sea, no podemos ser ingenuos. El viernes pasado se iniciaron los procesos de campañas electorales. Los 3 candidatos a la presidencia salieron a hacer su campaña, como marca la ley. Entonces hay más de 20.000 cargos en disputa, y la Iglesia Católica históricamente siempre ha tratado de influir, incidir en el proceso electoral. Entonces podemos decir que ellos también están en campaña, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que
va por ahí. Ellos tienen su propia, de alguna manera cuestionan la estrategia de seguridad que impulsa el gobierno federal, y entonces van a tratar de hacer campaña. Sí. ¿Tienen candidata? ¿Tienen candidato en la conferencia del Episcopado Mexicano? Bueno, pues candidato o candidata, ¿no? Definitivamente la jerarquía católica no ve con buenos ojos al actual gobierno federal. Sí. Y eso fue, o sea, el cardenal Sandoval Íñiguez llamó abiertamente a votar contra el partido del gobierno en el 2021. Algo parecido fue el cardenal Aguiarretes, de acá de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México. Entonces, los otros dos sacerdotes más o menos dijeron lo mismo. Entonces, en esa perspectiva está claro que tienen su corazoncito, ¿no? Como todo ciudadano mexicano, evidentemente tienen por quién piensan votar, y de alguna manera tratan de influir en el proceso electoral, ¿no? Eso creo que sería una ingenuidad no asumirlo, ¿no? Sí, al grado de que en la homilía los sacerdotes llamen a votar por Xóchitl, por ejemplo. No, yo creo que digamos la Iglesia Católica y los ministros de culto en general, ¿no?, suelen ser un poco más sutiles, ¿no es cierto? O sea, no van a dar preferencias tan abiertas o tan escandalosas, porque de alguna manera la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 24 constitucional, prohíbe utilizar el púlpito para oponerse a las leyes de la nación, influir en procesos electorales, etcétera. Pero harán también su campaña. En la del 2021 se expresaron a través de las redes sociales, pero abiertamente, digamos, con alzacuello, etcétera, ¿no? Entonces, esto hizo que tanto el INE de aquel entonces como el Instituto Federal Electoral les aplicaran sanciones, ¿no? Sí. ¿Qué temas le preocupan a la conferencia del Episcopado Mexicano? Estamos hablando de temas que tienen que ver con el aborto, estamos hablando de temas que tienen que ver con las comunidades LGBT, estamos hablando de temas que tienen que ver con la legalización de las drogas. ¿Son temas que le preocupan a la conferencia del Episcopado Mexicano o no, o ni siquiera es tema eso? Bueno, tendrían que preocuparle esos temas, ¿no? Digamos, pues en general la Iglesia Católica se ha opuesto a este tipo de medidas. Sí. Sin embargo, la situación en México es muy curiosa porque la Suprema Corte de Justicia ha, podríamos decir, legalizado todo eso que tú mencionas, ¿no? Claro. Entonces, no pueden, de alguna manera, el Poder Judicial también ha tomado un partido muy concreto de confrontación. Hay una confrontación con el Ejecutivo Federal, que no se puede soslayar. Entonces, la Iglesia Católica más bien está haciendo énfasis en la seguridad pública, y de alguna forma ahí se involucra, podemos decir, en uno de los temas de campaña que en este momento las distintas propuestas están llevando a cabo, ¿no? Entonces ahí trata de jugar más bien si legitima o no la política de seguridad del gobierno federal de abrazos no balazos, la discusión sobre cómo reconstruir el tejido social, cómo quitarle base social al crimen organizado, que es uno de los temas más complejos, ¿no es cierto?, que hay. Entonces ahí la Iglesia Católica tiene su propia receta o su propia hipótesis sobre el asunto. Es lo que trata de alguna manera de comprometer a quienes postulan a los cargos ejecutivos, y ahí es donde
podrían, o sea, de alguna manera ellos tratan de ponerse como árbitros en el proceso electoral en materia de seguridad, o sea, de alguna manera están compitiendo con el Instituto Nacional Electoral de alguna forma, ¿no? Sí, y para eso el encuentro del 11 de marzo entonces con las candidatas y el candidato a la presidencia, Helio. Así es, bueno, todavía, bueno, probablemente vayan quienes se postulan, pero también puede tener muchos matices lo que digan ellos, ¿no? Claro. Helio Masferrer Can, profesor e investigador emérito del ENAINA, muchas gracias por ayudarnos a entender esto que está ocurriendo con la conferencia del Episcopado Mexicano. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludos también a tu público tan interesante. Gracias, es el experto en religiones, Helio Masferrer Can, hablando sobre este llamado que hizo la Iglesia Católica el domingo pasado para garantizar seguridad de candidatos y ciudadanos y este señalamiento del riesgo que hay de la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales del 2 de junio próximo. Por lo pronto van a firmar un acuerdo de paz, con los candidatos a la presidencia el próximo 11 de marzo. Ya están confirmados los 3 candidatos a la presidencia de la República. Reporte 100.